El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera. Buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas. Esta es nuestra segunda emisión en nuestro programa Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y me complace darle la bienvenida a mi compañera licenciada Livia Vázquez. Muy buenas tardes, licenciada, bienvenida. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Una tarde más de Hablemos de Justicia. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través del 99.1 FM y por el 1050 AM. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes, como todos los miércoles, durante esta media hora. Recordarles que somos el canal de comunicación del Poder Judicial con la sociedad sudcaliforniana y que pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono en cabina 12-223-28. Así es, licenciada. El día de hoy nos complace y tenemos como nuestro invitado especial al doctor Eduardo Alfonso Antonino Guerrero Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien nos compartirá su conocimiento sobre el tema homologación de los consejos de la judicatura. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Magistrado, primeramente nos gustaría que nos compartiera sobre el tema. ¿Cómo surgen los consejos de la judicatura y de manera general cuáles son las facultades? Muy bien. A ver, el tema surge a raíz de una propuesta, me imagino, del Instituto de Investigaciones Jurídicas cercanas al presidente de la República recién protestado, es decir, que tomó la protesta el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Hay una reforma en diciembre del 94, que va fechada con el fecha 31, inicio de vigencia el día 1 de enero del 95. Yo considero que Ernesto Zedillo tuvo una situación difícil por muchas razones, que fue buen presidente. Sin embargo, en el aspecto del Poder Judicial, los grandes doctrinarios del derecho constitucional señalaron que el Poder Judicial de la Federación había sido víctima de un golpe de Estado por parte del presidente de la República. Un golpe de Estado ideado por los asesores del presidente de la República, que presenta la iniciativa, y apoyado por el Poder Judicial de la Federación, y se desaparece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Descabezado por más de 2 meses, se nombran primero comparecencias al Senado, o sea, no hay justicia en el país a nivel de, por decirlo así, el amparo, que es el medio de garantizar las garantías, valga la redundancia, las garantías individuales para su restauración, reparación, que ahora son los medios de protección de los derechos humanos. Entonces, para que pongamos qué es lo que se está afectando. Entonces, en esa reforma de diciembre del 94 se establece que hay que nombrar unos órganos de administración de la jurisdicción, que van a ser los consejos de la judicatura. Y surgen 2. Surge el del Poder Judicial de la Federación y surge el de la Ciudad de México. Pues, ¿por qué? Porque México se integra, la Ciudad de México, que es la entidad federativa a la que yo pertenezco, pero no confundo México con el Distrito Federal, y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Sí. También la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Ciudad de México ahora tenía una naturaleza jurídica de apartheid político. ¿Por qué? Porque era un departamento del gobierno federal, departamento del Distrito Federal. Entonces ahí ni siquiera democracia, sino dedocráticamente, con el dedo, es el que gobierna a la entidad federativa, entonces con mayor población, con mayor actividad económica, con mayor desarrollo social, educativo, etcétera, etcétera, pero castrados políticamente. La palabra es muy fuerte, o sea, sin derechos democráticos. Entonces,
Entonces surgen como dos temas importantes. Los plenos de magistrados de la Ciudad de México y los plenos de la Suprema Corte de Justicia, en sus reuniones semanales, tenían que dar cuenta, el presidente, de todos los aspectos administrativos que había que atender. Eran sesiones muy farragosas, con muchos pormenores. ¿Por qué? Porque la administración, yo tengo entre mi experiencia personal de mi ridículum vitae, así lo menciono yo humildemente, que fui oficial mayor de un tribunal de una entidad federativa. ¿Qué es lo que lleva la administración? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, planeación, nuevos proyectos, aspectos del nuevo día, nuevos órganos, en fin, una cantidad de cosas. Y hay que dar cuenta, fulanito de tal se le nombra, fulanito de tal pide licencia, de tal se le cesa, no sé qué y aquel, y se ahogaba. Y los aspectos jurisdiccionales, pues entonces no había tiempo, por decirlo así, para profundizar en la toma de decisiones. Porque son 5 días a la semana y 2 o 3 sesiones diarias de 3 o 4 horas diarias, digo, ¿a qué hora se ejerce la jurisdicción? Magistrado, ¿podemos mandar a un corte y regresamos? Desde Esto luego. es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos, estamos platicando con el magistrado doctor Eduardo Alfonso Antonio Guerrero Martínez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, Ciudad de exacto, sobre la homologación de los consejos de la judicatura. Nos platicaba de estas Muy bien. sesiones tan largas. Largas de los sesiones plenos. del Pleno de la Corte y del Pleno de Magistrados de la Ciudad de México. Entonces, siguiendo esquemas como el de España, el de Italia, el de Francia, donde se separa la administración de la jurisdicción. Entonces hay la necesidad de crear un órgano que lleve a cabo la administración Así es. para dejar a la actividad jurisdiccional con todo el margen de tiempo y de descargado de la abrumadora carga administrativa. Entonces, pues se separa esto. Bien. Esto se separa. ¿Y cómo se integra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra, se nombra al Consejo de la Judicatura Federal. Hay que decir que se integra de manera singular. Uno lo propone el presidente de la República, otros 2 el Congreso Federal, y los otros 3 son nombrados por insaculación. Es decir, se hace un sorteo, se hace la lista de quienes tienen los requisitos legales y personales para él, se hace la insaculación y se nombra a las personas. ¿Okay? Con esto se cumple una cosa, un anhelo, y perdónenme, hasta ahora no cumplido. ¿Qué sería? Que es la intervención ciudadana y la parte aleatoria para que no vengan gentes con compromiso institucional. O sea, los cercanos al presidente del Tribunal de Justicia, los cercanos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, el cercano al gobernador. O sea, ¿por qué? Porque si lo que se quiere es transparencia y rendición de cuentas, fue un buen momento, pero ese momento se apagó. Cállenlo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la insaculación podría salir alguna gente no cercana a los intereses del presidente del tribunal o del presidente. Y lo digo en la Ciudad de México, que la cosa es muy grave. Yo tengo 23 años en el Tribunal Superior de Justicia y nunca me han dado cuenta de un centavo del Tribunal de Justicia. Nunca. Bueno, y yo digo, en la Ciudad de México, oye, es que no soy yo el destinatario de los informes, bueno, que lo hagan a la ciudadanía. Bueno, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer año hubo un gran desfalco del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, la problemática, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y vamos a ver, ¿el Consejo de la Judicatura engloba a la Suprema Corte de Justicia, sí o no?
¿cómo le van a tirar los patos a las escopetas? Es decir, el Consejo de la Judicatura a los ministros de la Corte. Corte defenestrada porque de 21 ministros, más los 5 ministros de la Sala Auxiliar fueron defenestrados y ahora son 11 ministros nada más. Entonces, no me conviene a mí, presidente de la Suprema Corte de Justicia, tener personas insaculadas. No me conviene a mí, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tener gentes que me cuestionen los planteamientos administrativos que yo tenga que hacer. Y entonces, pues vamos a modificar la ley. Es decir, que haya designación. ¿Designación de quién? Vamos a ver quién reúne los requisitos y vamos a ver quién se pone a modo, quién es cercano al presidente de la Corte o al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Se pervirtió. La ratio essendi es dejar a la administración en su papel, administrar justicia, y separar la administración que lo lleve un órgano, pero un órgano en la que haya transparencia, rendición de cuentas, equidad de género. La reforma de equidad de género vino después y los consejos de la judicatura eventualmente pudieran tener 1 o 2 mujeres, y eso porque, pues en fin, hay que dar una buena imagen, pero no hay paridad. El machismo nacional, ¿no? Entonces, bueno, y entonces pasó este asunto y hay designación, porque se hace a ver quién reúne los requisitos y obviamente es la persona cercana al presidente. ¿Para qué? Para mantener en la opacidad y en la no rendición de cuentas los recursos que la sociedad aporta al Poder Judicial, para que administre justicia. Y sobre todo para que se llame a cuentas sobre el desempeño de los jueces, para que haya una auscultación. ¿Cuántos asuntos no hemos sabido de la Suprema Corte de Justicia, suspensión de los jueces? ¿Tiene ingresos o tiene una situación indebida? Entonces, hombre, caray, ¿qué está pasando? Pues, si tiene mayores ingresos, ¿dónde lo tiene y a costa de qué? A costa de la administración de justicia. Es decir, no hay en algunos casos la justicia imparcial que debiera haber. Esto es lo que digo yo, es muy fuerte. Magistrado, voy a interrumpirlo tantito, pero entonces, desde su perspectiva, ¿cuál sería realmente el beneficio de la creación de los consejos? Inicialmente, ¿cuál era descargar a la jurisdicción, finalidad? Descargar de la jurisdicción un excesivo trabajo en materia administrativa, sobre todo por la creciente demanda de administración de justicia. Entiéndase, de resolver expedientes que se tenían. Estos expedientes pues se iban acumulando, ¿no? Se iban acumulando y acumulando y acumulando. Y para la sociedad. Y para la sociedad, que requiere una justicia pronta y administrativa, no distraída por cuestiones administrativas, resuélveme pronto. ¿Por qué? Pues porque si no una justicia tarda, no es justicia y deja unas afectaciones que son muchas veces insuperables para resolver y atender y restañar, es decir, resolverlas en tiempo y adecuadamente. ¿Para qué? Pues para que haya justicia. Muy bien, esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y regresamos. No sin antes recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28. Ya regresamos, estamos con el magistrado doctor Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. Magistrado, ¿qué debemos entender por la homologación de los consejos de la judicatura? Bien, a partir de la reforma constitucional, voy a dar un ejemplo. Hubo una reforma en torno a que debiera existir una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y luego de esta misma reforma constitucional era que en cada entidad federativa debería existir una Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Para atender lo que es cosa federal de local. Igualmente, los consejos de la judicatura, la problemática era la misma en las entidades federativas con carga administrativa. ¿Cuál era la homologación? Es decir, crear consejos de la judicatura con una integración análoga a la que se tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la dependencia que era el Distrito Federal de la Federación, tener un consejo de la judicatura. Fueron los dos primeros. Y a partir de ahí, gradualmente,
ese gradualismo en el país. ¿Cuántos consejos, cuántos estados ya tienen creados con? La ¿Sabes? mayoría. La mayoría. En la tarde tendré la puntualización de cuántos, pero ya la mayoría. La mayoría. Sin embargo, esta homologación ha sido en los mismos aspectos de vicio que digo. Una cosa es la insaculación y otra cosa la designación. ¿Me explico? Porque, y luego de este asunto, rendición de cuentas. Nunca hay una publicación. En la Ciudad de México, todos los días se edita un libro, más o menos un poquito más grande que con este tamaño, se edita un libro, donde vienen los 30 y tantos mil acuerdos diarios que hay de cada juicio. Sí. Yo pregunto cuántos asuntos informa el Consejo de la Judicatura sobre recursos humanos, nombramientos, designaciones, oposiciones, etc. No se publica, se publican en el boletín judicial esas cosas, pero no se publican qué decisiones toma el Consejo de la Judicatura. Una de las temáticas dorsales que reclama la sociedad es decir, ¿quiénes van a ser nombrados como juzgadores? ¿Qué concursos de oposición? ¿Son por designación, amiguismo, compadrazgo, cercanía o en aptitud a sus cualidades humanas, académicas, profesionales? ¿Por qué pongo yo en primer lugar humanas? Si la persona es honesta o no. Porque podrá tener todos los títulos fundamentales y en la universidad va a aprender los vericuetos de la ley para burlar la justicia y entonces tenemos un severo problema. Porque además ese individuo, si lo destituyen, se van a ir al amparo y nos van a ir, lo van a restituir y ahí no lo mueve, se queda como Tlaloc por los siglos. ¿Me explico? Y luego, ojo, entonces, ¿a quién hay que nombrar como juzgadores? ¿Qué requisitos, insisto, humanos, académicos, profesionales debe de tener para que sea una garantía a los ojos de la sociedad de una institución que tiene mucha permanencia? ¿Cuál es la permanencia? La estabilidad en el ejercicio profesional, que reclama la sociedad y que merecen los juzgadores. Es decir, que no tenga el sobresalto de cada 3 años como presidente municipal, diputado, local o federal, o senador 6 años. Sino que tenga la sociedad la confianza de que hay una serie de personas que gozan de una gran estabilidad porque la justicia requiere de la solidez de la estabilidad. Sí, pero ¿a quién le vamos a dar nosotros esa inamovilidad judicial, que así se llama? A aquellas personas deshonestas o a aquellas personas honestas que reclama nuestra sociedad en todas las materias, porque no es solamente la materia penal, la materia civil, la materia familiar, el arrendamiento, el mercantil, y ahora échense la carga con la reforma constitucional que el Consejo de la Judicatura va a engrosar en sus filas una carga materia laboral, que es la materia laboral. Sí, así es. ¿Cómo le vamos a hacer? Así es. ¿Cuántos magistrados? O sea, nosotros en el Salón de Plenos de la Ciudad de México no van a caber los lugares. Vamos a tener que hacer ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Pero lo tenemos que hacer. Así es, lo tenemos que hacer. Entonces, esto es una cosa muy importante. Entonces, esta equidad de género en materia laboral, el cambio de las mujeres, va a ser muy necesario. ¿Por qué razón lo digo? Porque en materia laboral hay mucho desequilibrio y mucha injusticia estructural en contra de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Discúlpenme, es que yo me voy a poner en las condiciones de mujer. No, señor, tengo que tener la sensibilidad de una mujer. Por eso la equidad de género. De hecho, materia laboral y materia familiar también son materias muy sensibles, ¿no? Y entonces, en consecuencia, pues debe haber muchas más mujeres ahí, que tengan ese criterio de independencia, que tengan no sé qué y tal, y que estén observando, que sean radares para recoger la problemática, no me gusta la palabra, para la implementación de medidas jurisdiccionales, administrativas, para atender los problemas de la sociedad desde el punto de vista jurisdiccional. Sí. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, allá por el 2003, 2004, se inauguró en la Ciudad de México un edificio de 15 pisos, que son las salas y juzgados familiares, con 10 elevadores. Se quedó chiquito al día siguiente, literalmente al día siguiente. ¿Por qué?
Porque las colas para ingresar a los elevadores, ir a los juzgados familiares y salas familiares, son de cientos de personas. No exagero. No exagero. Eso nos habla de la crisis de la familia en México. ¿Por qué? Y obviamente de la crisis de los adolescentes, de las familias, de los divorcios, de no sé qué, tal y cual. Los papás se agarran a hijazos. Y no es que estén casados, porque yo ahora, tristemente, eso ya ha pasado de moda. Ha pasado de moda, bueno. Buen término. Porque los papás se agarran hijazos y con ganas de fastidiar al otro cónyuge, yo te quito la patria potestad, la tutela, la custodia. Alienación parental. ¿Para qué? Y lo deja desamparado, arrumbado como un mueble viejo. No puede ser. Bueno, entonces esto genera, esta situación de la sociedad, el órgano jurisdiccional tiene que estar como muy sensible para ver y prever. Y contemplando todos los derechos de equidad de género, incluso de paridad de género. El darle a cada quien lo suyo. Esa exacto, es la definición fundamental de Así es. Ojo, lo importante en la justicia en México no es aplicar la ley, sino aplicar justicia. Porque en las universidades se distingue que la justicia no tiene nada que ver con la ley o con el derecho. Imagínense si el jugo de naranja no tiene naranja, se queda en un agua sucia o turbia, sin sabor a nada. Magistrado, pues se nos vino el tiempo encima. No es posible. Ya pasó nuestra media hora, la verdad se nos hizo muy cortito. Fue un honor tenerlo en este programa. Yo creo que cuando vuelva otra vez a nuestro estado, tiene que venir de nueva cuenta a nuestro programa, porque nos quedamos con mucho de qué platicar sobre los consejos de la judicatura y otros temas que ya vi que los domina muy bien. Sí. Entonces, muchas gracias por esta entrevista y por compartir su experiencia en este tema tan interesante con nosotros. Muchísimas gracias al auditorio que nos sintoniza. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y los acompañó en el micrófono también con la licenciada Livia. Licenciada. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde en el 99.1 de FM y el 1050 AM. Hablemos de justicia con el tema de alienación parental. Gracias por escucharnos. Que pase usted una excelente tarde. El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Está sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia.